Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar de un presidente de México recordado por haber regalado más de la mitad del territorio a manos de Estados Unidos a mitad del siglo XIX y que fue presidente 6 veces, aunque no llegó a gobernar más de 6 años en total, debido a que se tomaba más licencia de lo que en realidad ejercía. Me refiero a Antonio López de Santa Anna. Si desean alguna biografía, acuérdense, solo me dejan un comentario. Este video es a pedido de Lenin Marcano. Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz, en ese momento Virreinato de Nueva España, actualmente México. Su padre fue Antonio Andrés López de Santa Anna y Pérez de Acal y su madre Manuela Pérez de Lebrón y Cortés. Era una familia adinerada que provenía de España para tener una vida más tranquila. Antonio se convertiría en un hombre con deseos de sobresalir, carismático, con una muy buena oratoria, ambicioso, deseoso de poder y se integraría en cada sector según fuera su conveniencia. A los 16 años ingresó al ejército real de la Nueva España y cuando se declara la independencia de México en 1821, peleó contra los independentistas siendo ascendido por el virrey a teniente coronel. Pero luego vio que estar del lado realista no le favorecía, entonces decidió pasarse al bando independentista, siendo la cabeza Agustín Iturbide. Ahí empezaría su carrera política. Para ese momento, se estaba buscando cómo conformar el Congreso. Iturbide quería una sola cámara formada por la clase aristocrática y elección directa. Santa Anna y otros militares estaban de acuerdo con la independencia, pero no con quienes debían conformar la cámara. Al final, el Congreso se formó por abogados, miembros del clero, aristócratas y otras personas de relevancia social y política. El Congreso era una mezcla de monárquicos que querían poner a un Borbón, monárquicos que querían que Iturbide fuera emperador y los que querían una república. En mayo de 1822, el pueblo, y no el Congreso, pide que Iturbide sea emperador y el Congreso es presionado para poner la monarquía. Así que Iturbide se convierte en Agustín I. La oposición republicana no se haría esperar y buscaron destronar a Agustín, pero se descubrió el complot donde se detuvieron a 15 diputados. A finales de octubre, el emperador disolvió el Congreso y designó a 45 diputados de su confianza. En ese momento, Santa Anna se pasa al lado de los republicanos, principalmente porque Iturbide en 1821 lo había nombrado comandante general de la provincia de Veracruz, pero luego lo destituyó. En diciembre de 1822, Santa Anna emite el Plan de Veracruz, en el cual repudia el imperio de Iturbide y quiere una república. Así comienza otra sublevación, pero Santa Anna perdería batallas. En febrero de 1823, Santa Anna saca el Plan de Casa de Mata, con las mismas intenciones que el Plan de Veracruz, en el cual se suman varios personajes importantes, inclusive jefes militares del propio Iturbide y borbonistas. Iturbide solo fue apoyado por el clero, así que no le quedó de otra que abdicar y luego fue desterrado. El Congreso restaurado, y ahora que México era una república, el tema era entre centralistas o federalistas. Santa Anna se une a los federalistas y volvería a la guerra civil, siendo Santa Anna el comandante militar de estos últimos. Los centralistas ganarían y Santa Anna es detenido, juzgado, pero absuelto. Luego de eso, se cambia al lado de los centralistas y logra en 1824 ser gobernador de Yucatán hasta 1825. En ese momento, se casa con María Inés de la Paz García y Martínez Usanga, que tenía 14 años, y él 35. Este matrimonio solo fue de conveniencia y prácticamente Santa Anna no vería a su esposa, siendo esta muy infeliz. Igualmente, tendrían 2 hijos y 2 hijas. Durante toda la vida de Santa Anna, tendría amantes e hijos ilegítimos. En 1828 se llamó a elecciones, pero
los dos candidatos tenían pensamientos diferentes en cuanto si había que echar a los españoles del país. Los que estaban de acuerdo con Manuel Gómez Pedraza se oponían y los que estaban con Vicente Guerrero querían que se los echara. En esta postura estaba Santa Anna. Las elecciones las ganó Gómez Pedraza y solo 11 días después Santa Anna se rebeló y exigió que el presidente debía ser Vicente Guerrero. Hay que entender que Santa Anna tenía no solo el dinero de su familia y otros parientes, sino seguidores muy importantes en la esfera social. Esto terminaría sacando a Gómez Pedraza y siendo Vicente Guerrero presidente, mientras que Santa Anna se convirtió en jefe del Ejército Nacional. Durante un tiempo, en 1829, fue gobernador de Veracruz, pero luego se entera que se acercaba una expedición española con la intención de reconquistar México. Santa Anna, estando al mando del ejército, la derrota y se lo apoda el héroe de Tampico, porque la expedición había desembarcado en ese lugar. A finales de 1829, Anastasio Bustamante hace un golpe de estado contra Guerrero, siendo Bustamante presidente de facto en 1830. Guerrero termina siendo asesinado por orden de Bustamante. Ahí es cuando Santa Anna se aliaría con el anterior presidente Gómez Pedraza y por medio de levantamientos logran sacar a Bustamante y asume lo que le queda de mandato en 1833 Gómez Pedraza. Santa Anna se convierte en presidente el 1 de abril de 1833, pero se declara enfermo, así que el vicepresidente Valentín Gómez Farías lo ejerce hasta el 16 de mayo que vuelve Santa Anna, pero pediría de nuevo licencia el 3 de junio argumentando problemas de salud. Volvería el 18 de ese mes hasta el 5 de julio que pide nuevamente licencia, hasta el 27 de octubre que vuelve hasta el 15 de diciembre pidiendo licencia por cuarta vez. Santa Anna, en su licencia, decide cambiarse al Partido Conservador, estando antes en el Liberal. El 24 de abril de 1834, con el apoyo de Santa Anna, los conservadores hacen una rebelión y Gómez Farías renuncia y es exiliado. Santa Anna vuelve ese mismo día reasumiendo como presidente, pero de otro partido. Increíblemente, el 28 de enero de 1835 vuelve a pedir licencia y se nombra presidente interino a Miguel Barragás Ortiz. Luego de esto, ya no volvería a ejercer en su primer mandato. En total, en su primera presidencia se tomó 5 licencias. En octubre de 1835, siendo todavía presidente Santa Anna, aunque estaba de licencia, el estado de Texas se rebeló. Santa Anna estaba a cargo de las tropas mexicanas y Samuel Houston de las texanas. Santa Anna es capturado y firmó obligado la independencia de Texas, que para el gobierno mexicano esto no era legal, ya que lo firmó el presidente estando preso. En 1838 hubo problemas con ciudadanos franceses, y Francia, luego de que México no cumpliera sus demandas, decide atacar, comenzando la guerra, que se la llamaría la Guerra de los Pasteles, por ser el primer problema con un ciudadano francés. Nuevamente, Santa Anna comandaría el ejército mexicano y perdería una pierna como algunos dedos de una mano. El conflicto terminaría estando en el medio Reino Unido, que consiguió reunir a representantes mexicanos con Francia, firmándose un tratado de paz el 9 de marzo de 1839. El 18 de marzo sería presidente interino hasta el 10 de julio. El 10 de octubre de 1841, luego de otro golpe de estado donde Santa Anna otra vez se cambiaría al Partido Liberal, es nombrado presidente provisional hasta que se toma licencia al año. En este periodo, Santa Anna declara la educación obligatoria entre los 7 y 15 años. Volvería de su licencia el 14 de mayo de 1843 hasta el 6 de septiembre, que se le termina el periodo. Sería electo constitucionalmente asumiendo el 4 de junio de 1844, pero se toma licencia el 12 de septiembre, habiendo problemas con los federalistas y porque Estados Unidos planteó que quería anexar Texas. Para no perder popularidad y lavarse las manos, usa la excusa de que justo falleció su esposa Inés, y a los 40 días
sin respetar que en esa época el luto era de 2 años, se casa con Dolores Tosta y Gómez, que tenía solo 17 años y él 50. No tendrían hijos y también este matrimonio sería por un arreglo económico y político. Pero este hecho produciría todo lo contrario. Su desacrédito fue descomunal y como consecuencia fue exiliado a La Habana. En diciembre de 1845, Estados Unidos incorporó Texas. Entre ida y vueltas, la guerra comenzó a principios de mayo de 1846, siendo presidente el antes exiliado Valentín Gómez Farías, que le pidió a Santa Anna que volviera a México para dirigir el ejército. Pero antes de partir para la guerra, Santa Anna destituye a Gómez Farías y lo pone preso, asumiendo la presidencia el 21 de marzo de 1847 hasta el 2 de abril. Era muy evidente que Estados Unidos estaba mejor preparado en armas y esto solo haría que Santa Anna perdiera batalla tras batalla, terminando no solo con la pérdida de Texas, que México nunca lo consideró un estado aparte, sino que Santa Anna se exilió a Colombia, donde firmó un tratado entregando a Estados Unidos los estados de Alta California y Nuevo México, lo que es hoy California, Nevada, Arizona, Colorado, Utah y parte de Wyoming. A cambio de esto, Estados Unidos le pagaría a México 15 millones de dólares. Es por la pérdida de casi la mitad de México que Santa Anna sería recordado como un traidor a la patria. Mientras estaba en su exilio, el pueblo mexicano pasó hambre y volverían las contiendas políticas, estando en crisis México otra vez. El Partido Conservador, en 1853, tuvo mayoría de votos y le pidió a Santa Anna que volviese y tomase la presidencia para que defendiese la religión católica, sacara el federalismo y reorganizara el ejército. En abril de ese año, Santa Anna volvería. Al principio, el gobierno estaba dando sus frutos, pero al morir su colaborador Lucas Alamán, su gobierno se estaba convirtiendo en una dictadura. Se hizo llamar Alteza Serenísima y se empezó a sospechar que se venía una monarquía. La situación financiera era muy precaria. Se empezó a cobrar infinidad de impuestos por cualquier cosa, por cantidad de puertas y ventanas, por cantidad de perros, excepto ciegos. Casi eliminó la prensa libre y exilió a miembros del Partido Liberal. Como algo, para decir algo bueno, impulsó la construcción de la carretera Cuernavaca y de la línea telegráfica a Guanajuato. Aceleró las obras de las vías férreas de Veracruz, creó bibliotecas y se promulgó el primer Código de Comercio. Y no para olvidarse, se estrenó el himno nacional. Pero lo que más molestó y fue su fin fue la venta de la mesilla por 10 millones de dólares a Estados Unidos, actualmente al sur de Arizona. Esto sería su muerte política, ya que muchos estados mexicanos se aliaron y forzaron a Santa Anna a renunciar y fue exiliado. Estuvo en Cuba, Estados Unidos, Colombia y las Islas Vírgenes. Mientras tanto, buscaba la forma de volver ofreciendo sus servicios militares, pero ni el gobierno mexicano ni el emperador Maximiliano I lo quisieron. Igualmente, intentó desembarcar en Yucatán en 1867, pero fue arrestado y condenado a 8 años de destierro. Santa Anna pudo volver en 1874 gracias a una amnistía del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Tenía 80 años y sufría de cataratas. Moriría 2 años más tarde, el 21 de junio de 1876, a los 82 años, en la Ciudad de México. Se encuentra enterrado en el viejo Panteón Civil del Tepeyac. Santa Anna fue un militar y político que supo jugar las cartas cambiando de banda constantemente. Hasta sus matrimonios fueron bien planeados. En cada problema que podía tener sus presidencias, se tomaba licencia, o si no le gustaba quién estaba al mando, lograba crear levantamientos. Santa Anna pasó a la historia tal como él lo deseaba, aunque no de la forma que hubiera querido. Es recordado como uno de los más nefastos y traidores presidentes de México, ya que prácticamente regaló el 50% del territorio.
Bueno, amigos y amigas, me gustaría que me digan qué es lo que piensan ustedes, sobre todo los mexicanos y mexicanas, que nos puedan dar más detalles. Si quieren alguna biografía, solo me dejan un comentario. No se olviden de suscribirse y activar la campana, de dar like, de compartir. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.